Ok, perfecto. ¿Dónde nos quedamos ayer? Acá. Nos quedamos aquí, si mal no recuerdo. Hablamos de las características de los lenguajes de programación orientados a objetos para luego preguntarles qué consideraban ustedes que era un objeto. ¿Sí? Si me acuerdo bien, eso fue en lo que interrumpimos ya el flujo de la clase. Y bien, me interesa que vayan teniendo, aunque no lo puedan definir completamente, pero me interesa que vayan teniendo noción de qué es un objeto. ¿Por qué? Pues porque el paradigma es orientado a objetos. Entonces, veamos esta pequeña definición. Hablando de objetos, consiste un objeto. Yo sé que el objeto, la definición formal es decir que es la instancia de una clase, ¿sí? Un objeto es la instancia de una clase. En un objeto me permite combinar en una sola unidad datos y funciones que operan sobre estos datos. Para ello se crea un molde donde se definen esos datos y funciones. Molde que es posible usar para crear elementos a partir del mismo. Ese molde es la clase, ¿ok? El molde es la clase. El objeto es una instancia de esa clase. Es una unidad derivada de esa clase que le asigna valores a esos datos y que va a utilizar esas funciones para operar esos datos. Un objeto es la instancia de una clase, es una unidad con datos y funciones que operan sobre esos datos que nace a partir de esa clase. ¿Por qué me interesaba que estar colocando ejemplos de que piensen en un sistema que hace esto, que hace lo otro? Porque los objetos, el primer ejemplo que me dijeron era algo que se tocaba. En realidad, cualquier entidad para nosotros en este paradigma es un objeto. Por ejemplo, objetos físicos, aviones en un sistema de control de tráfico aéreo, automóviles. En una interfaz gráfica de usuario, ventanas, menús, cuadros de diálogo, el ratón, el puntero. Estos objetos los puedo tocar. Estos objetos son intangibles, pero en el sistema son objetos. Animales, no necesariamente cosas que pueda tocar, seres vivos, animales vertebrados, invertebrados, mamíferos, peces. Alimentos, carnes, frutas, pescados, verduras. Tipos abstractos de datos, puntos en un sistema de coordenadas, datos complejos. El dato estudiante es un TDA, ¿ok? Es un conjunto de datos y funciones. Esos datos se conocen como atributos o datos miembro, dependiendo del autor que usted consulte. Y las funciones se conocen como métodos o funciones miembro. Datos, datos miembro, atributos, funciones, funciones miembro, métodos. Un objeto posee atributos y posee métodos. Un objeto es la instancia de una clase. La clase es la abstracción de una entidad que existe en el mundo real y voy a necesitar utilizar, voy a derivar objetos a partir de ella. Voy a instanciar múltiples objetos. Utilizando una notación OMT, hay varias notaciones, nosotros vamos a utilizar UML, pero se los pongo aquí para que sepan que existen más. Yo puedo representar gráficamente un objeto de esta manera. En realidad, el objeto es este. Esta es la clase. Pero de momento no veo mucha diferencia. Ya van a ver por qué. Tengo un rectángulo vertical, ¿sí? Con esquinas redondeadas, donde voy a dividir ese rectángulo en porciones. La primera porción la voy a utilizar para el nombre, la segunda para los atributos y la tercera para los métodos. Los atributos, lo ideal es que sean privados o protegidos. Ese es el alcance. Pero puede haber atributos públicos, ¿ok? Los métodos pueden ser públicos, privados o protegidos. Los métodos definen la interfaz del objeto, es decir, cómo yo me comunico con ese objeto.
Veamos, por ejemplo, esto de acá. Yo tendría la clase coche y tiene ciertos atributos: matrícula, marca, precio, fecha de compra. Y miren que tiene un método: calcular precio actual. Entonces yo instancio esa clase en el objeto coche 1, que la matrícula es PBSE, 4 números acá. La marca es un Honda. El precio, estamos hablando de 230.000 empiras. Fecha de compra, pues pongo una fecha. Ahora, quiero vender ese carro, ¿cuál sería el precio? Yo le digo, coche 1, calcula el precio actual. Y el coche 1 me va a decir el precio actual. Esta función utiliza los datos del objeto y los opera y me regresa el valor. Si yo quisiera saber cuál es la matrícula, no puedo venir a verla acá. Tengo que crear un método que me permita ver esa matrícula, que sea mostrar matrícula. ¿Qué marca es? Mostrar marca. Los datos están protegidos. Por eso tienen que ser o privados, o private, o protected, ¿ok? O privados o protegidos. Los métodos pueden ser public, private o protected. Vamos nosotros por buena práctica de programación, mantener privados los datos, y algunos métodos pueden ser públicos. ¿Significa que pueden haber funciones privadas? Claro que sí. Se los pongo en un ejemplo que espero no confundir a nadie y que me logren entender. Nosotros tenemos la clase humano, ¿sí? Tenemos la clase ser humano, ¿ok? Esa clase ser humano está compuesto de otros objetos. Tengo el sistema respiratorio, ¿sí? Tengo el sistema endocrino, por decir algo, ¿bien? Ahora, nosotros estamos respirando permanentemente, ¿sí? Nosotros estamos respirando permanentemente. No es que estoy pensando en respirar. No es como aquel capítulo de Bob Esponja que Bob le dice a Patricio, Patricio, se te olvidó respirar. Gracias, Bob Esponja. No, nosotros estamos permanentemente respirando, pero no reparamos en ello. No recibimos un estímulo para respirar. Pero si alguien me pregunta mi nombre, yo se lo digo. Pero alguien no me puede decir, deja de respirar. Esa función, respirar, es privada. Yo la manejo adentro con mis mecanismos. No es que alguien desde afuera me va a venir a cambiar el funcionamiento. Veamos entonces, por ejemplo, que yo tengo un sistema de un banco o una cooperativa, ¿sí? Entonces, yo tengo un cliente, ¿ok? Yo tengo un cliente. Cliente tiene nombre, apellido, fecha de nacimiento y tiene algo que se conoce como límite de crédito, ¿ok? El límite de crédito me dice cuánto dinero yo le puedo prestar. Entonces, límite de crédito es un dato privado. Yo tendría que tener acá una variable o una función que se llame mostrar límite de crédito. Pero también tengo que tener algo que se llame calcular límite de crédito, ¿sí? Entonces, veamos esto. Yo empiezo a llenar los datos del cliente. Obviamente que voy a tener salario y un montón de cosas más. Entonces, yo voy a mandar a llamar al objeto cliente y le voy a decir calcular límite de crédito. Con los datos que él tiene, que son privados, va a empezar a ejecutar un montón de funciones y procedimientos que pueden ser privadas. El que es público es calcular límite de crédito. Y esa función pública puede llamar otras funciones para hacer cálculos que al final me va a colocar en límite de crédito un valor que es lo máximo que yo le puedo prestar. Luego, cuando yo ya tengo un formulario o me viene el cliente a consultar, yo le digo, sí, claro, dígame su número de cuenta o su número de identidad, lo que sea. Entonces yo le digo, muéstreme el límite de crédito de este cliente. Este mostrar límite de crédito me va a permitir sacar información privada y mostrarla al exterior. Por eso es que las funciones definen la interfaz del objeto. Yo me comunico por mensajes y si ustedes se acuerdan de su curso de sistemas operativos, llamadas o comunicación por mensajes, las llamadas al sistema simple y sencillamente es invocar funciones. Invoco procedimientos, invoco funciones. Entonces tengo cliente
creo un cliente, lo primero que hago es calcular el límite de crédito. ¿Ok? Calcula el límite de crédito, luego muéstreme el límite de crédito. O simple y sencillamente digo mostrar límite de crédito. Hago una comparación. Si el límite de crédito está en 0, significa que no se ha calculado. Mando a llamar a la función calcular límite de crédito. La mandé a llamar desde una función pública, una función privada. Pero el resultado de esa función privada no lo puedo ver hasta que luego la misma función pública me permite recuperar ese valor y mostrarlo en pantalla. Persona, altura, peso, índice de masa corporal. Puedo decir calcular índice de masa corporal y que lo haga automático. Entonces, calcular índice de masa corporal puede ser privado o puede ser público. También podría ser protegido. ¿Qué me interesa? Un objeto es una instancia de una clase. Es una entidad que me permite almacenar en sí misma atributos y métodos. Los atributos son las características que tiene el objeto y los métodos son las operaciones o las funciones que se hacen con los atributos y que definen el comportamiento del objeto. Nosotros nos comunicamos con el objeto a través de su interfaz, sus métodos, y estos pueden ser públicos, accesibles desde afuera con mensajes externos, o privados y protegidos, accesibles desde adentro del objeto con mensajes de otros métodos. Los mensajes son mecanismos que utilizamos para comunicarnos con las interfaces de los objetos. Recordemos, les digo de nuevo, en sistemas operativos, el capítulo que hablaba sobre llamadas y mensajes. Si no lo ha visto, porque hasta ahorita está llevando la clase, lo lamento, vaya, consulte la bibliografía, el libro de Tannenbaum, y ahí hay una parte sobre llamadas y mensajes. También recuerde su curso de lenguaje de programación 1, cuando miraba procedimientos y funciones. No hay pérdida, estamos hablando de lo mismo. Entonces, veamos, por ejemplo, la clase cuenta, ¿sí? Clase cuenta, se llama cuenta, servicio, horas, frecuencia, descuento. Cálculo del descuento, mostrar horas. Voy a instanciar esta clase en un objeto y le voy a poner por nombre cuenta corriente. El objeto cuenta corriente ha sido instanciado a partir de la clase cuenta. Tengo mi clase, tengo un objeto. Miren que el objeto no dice servicio. Lo que tiene es el valor correspondiente al servicio, ese 1010. No dice horas, sino que tiene el valor correspondiente a las horas. ¿Ven? Este es el molde. Cada objeto, aunque pertenezca a la clase, es diferente. Y regresemos con que todos somos seres humanos, pero somos personas diferentes. Ustedes son estudiantes, pero entre ustedes mismos son diferentes. Son familiares y son diferentes. ¿Ok? Tenemos muchos celulares y son diferentes. Todos los objetos son instancias de clase, pero cada objeto en sí mismo tiene esa unicidad que lo hace único gracias a esos valores que son muy propios de cada cual. Pero vean esto, tanto el objeto cuenta corriente como el objeto cuenta de ahorro poseen los métodos cálculo del descuento y mostrar horas. ¿Por qué? Porque es el comportamiento de la clase. ¿Sí? Es el comportamiento de la clase. Ahora, hablando sobre jerarquías, una de las propiedades más bonitas de la programación orientada a objetos es la herencia. Entonces, miren que yo tengo una clase base. La clase base tiene atributos y tiene métodos, ¿sí? Tiene datos y funciones, tiene datos miembro o funciones miembro. Estoy mencionando las tres maneras en las que la mayoría de los autores se refieren, por si están consultando algún libro, sepan que me estoy refiriendo a eso. Pero bueno, esa clase base no voy a mostrar los métodos, no voy a mostrar las funciones. Estoy diciendo que esta clase base tiene estos dos atributos, característica A y característica B. Luego estoy diciendo que tengo una clase derivada que hereda de mi clase base. Como hereda de mi clase base, copia la característica A y la característica B, pero es una clase derivada. Si yo ocupara solo estas dos características, hago una instancia de esta clase y utilizo este objeto. Pero no, yo estoy haciendo una clase derivada
Entonces tiene una característica diferente, característica X. Luego tengo esta otra clase derivada. Esta clase derivada hereda de la clase base. Entonces hereda su característica A, su característica B, y encima le estoy colocando propiedades, le estoy colocando atributos nuevos. Esta clase derivada 1 es completamente diferente de esta clase derivada 2. Ambas tienen el mismo padre, pero este tiene X, este tiene Y y Z. ¿Y qué decir de esta? Que tiene W. ¿Sí? Eso es herencia. La ventaja es que cuando yo heredo una clase, no la tengo que volver a escribir. Yo creo, acuérdense de la modularidad, yo creo mi clase persona, entonces podemos hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ver, creo que, ¿qué hora es? Sí, son las 9:32. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿ok? Yo tengo la clase persona, y persona porque es de lo más básico que hay. Entonces, persona tiene nombre, que puede ser nombre completo o puede ser primer nombre, segundo nombre, puede ser nombre y apellido, no me interesa. Depende de la persona que está programando. Tiene fecha de nacimiento, ¿sí? Tiene fecha de nacimiento y luego, ¿qué más le ponemos a la persona? Tiene fecha de nacimiento, tiene ID. Todos tenemos nombre, fecha de nacimiento e identidad. Entonces, veamos aquí, me voy a llevar a Paint. Yo tengo entonces mi clase persona. Y yo sé que persona tiene nombre, ¿sí? Tiene fecha de nacimiento y tiene ID. Y estoy haciendo un sistema para vender boletos en un teatro, ¿ok? Entonces, yo necesito clientes y yo necesito empleados. Son las dos cosas que yo necesito. Necesito de entrada clientes y empleados. Pero los clientes y los empleados son personas. ¿Ven? Los clientes y los empleados son personas. Entonces yo voy a decir, y aquí necesito otro tipo de flecha, yo voy a decir que cliente hereda de persona y empleados hereda de persona. Con decir que están heredando de persona, automáticamente estoy diciendo, bueno, lo pongo acá, cliente hereda de persona. Automáticamente entonces, cliente tiene nombre, tiene fecha de nacimiento y tiene ID. Otra cosa que tiene, ¿sí? Es tipo de cliente, porque puede ser un cliente frecuente o puede ser un cliente con RTN. ¿De acuerdan? Uno le dice, ¿quiere con RTN su factura? Ah, ok, perfecto. Otra cosa es que este sistema podría estar basado en un sistema en línea. Entonces tiene nombre de usuario, nombre de usuario, nombre de usuario. ¿Y qué más? Podría tener, no sé, fecha de ingreso al sistema. Fecha de ingreso al sistema. Pero luego estoy diciendo que empleado hereda de persona. Como empleado hereda de persona, tiene estas características. Pero además tiene fecha de contratación, tiene sueldo base, y tiene un expediente de empleado. ¿Ven? Cliente, empleado y persona son clases diferentes. Cliente hereda de persona, empleado hereda de persona. Como hereda de persona, no tengo por qué escribir esto. Aunque yo no lo escriba, yo sé que cliente tiene nombre, fecha de nacimiento e ID. ¿Por qué? Porque es un hijo de persona. Lo mismo empleado, pero obviamente tienen atributos diferentes. Lo que me dice que este puede comprar entradas, es una función, y este de aquí tiene, por ejemplo, aprobar venta. ¿Ven? Son comportamientos diferentes. El cliente, aunque es una persona, puede comprar una entrada y el empleado, aunque es una persona, puede aprobar una venta. Pero aunque el cliente es una persona, no puede aprobar una venta. Y aunque el empleado es una persona, no puede comprar una entrada. Y aquí tengo mostrar ID, mostrar nombre, mostrar fecha de nacimiento.
En cualquier momento le puedo preguntar al cliente cómo se llama, cuál es su número de identidad. Aunque no lo escriba aquí, estas funciones se heredan a las clases hijas. ¿Ok? Levanten la mano, por favor, si estamos bien hasta acá. Si se entiende eso. Ok, solo 2 personas, 5 personas. ¿Cuántos estamos conectados? Habemos 22. Ok. Gracias, se los agradezco. Entonces, consideren eso entonces. Ya sabemos qué es un objeto. Ya sabemos qué es la clase. Y acordémonos que puedo heredar de una clase. Pero también puedo estar conformado por otras clases. Porque yo tengo un expediente de empleado. Entonces, yo puedo tener la clase expediente de empleado. ¿Qué expediente de empleado? ¿Sí? Lo único que tiene es un código de expediente, y luego aquí tiene un arreglo de memo, vaya, un arreglo de memorándum. El código de expediente, ¿ok? El código de expediente es de expediente de empleado. Y aquí dice expediente de empleado. Significa que este valor corresponde con este. Y aquí yo tengo que puedo meter incluso este expediente de empleado también aquí adentro. Puedo tenerlo por fuera o puedo meter este objeto dentro de este objeto de aquí. Acuérdense, una agregación, una herencia. Son jerarquías. Lo estuvimos viendo. Lester Jr., pueden bajar la mano. Gracias. ¿Dónde estoy? Aquí. Bien. Veamos, por ejemplo, esto. Este ejemplo está en el libro. Yo lo agarré del libro. Animal, insecto, mamífero y ave. Cantidad de patas, cantidad de huesos, tipo de pico, pico. Luego tengo un león. Puede ser macho o puede ser hembra. El macho puede dormir, cazar y tiene una hembra. La hembra tiene un macho, que es el esposo, puede dormir o puede criar. Se supone que en la vida real las hembras son las que cazan el alimento. Pero para poder poner un ejemplo y diferenciarlos, son las hembras, son las que cazan. Entonces ella también puede cazar, ¿sí? Pero el macho no caza y ocupaba, para no poner tanto, solo escribir 2, pero el macho sí definitivamente no cría a los vástagos, ¿no? Eso se lo dejamos como trabajo a la hembra. Son objetos de la clase león, ¿ven? Son clases, derivan de león. Voy a tener instancias, aquí voy a tener a Simba, a Mufasa, a Scar, aquí voy a tener a Nala, ¿ok? Tengo objetos de la clase macho y macho hereda de león, que hereda de mamífero, que hereda de animal. Significa que macho, ¿sí? Tiene un nombre, una cantidad de huesos, fecha de nacimiento y hábitat. A medida yo voy heredando, voy duplicando en cada una de las clases las características que se heredan. Existe algo que se conoce como clases abstractas. Clases abstractas poseen métodos virtuales. La diferencia principal entre una clase abstracta y una clase normal es que yo no puedo instanciar objetos de una clase abstracta. La clase abstracta me sirve únicamente para heredar. No puedo crear un objeto de una clase abstracta. Son, como su nombre lo dice, abstracciones. Son entidades que me ayudan a organizar mejor la información para parecerme al mundo en el que estoy. Son clases creadas para heredar a partir de ellas, de las cuales no puedo instanciar un objeto. Útiles para definir jerarquías y diferencias, pero solo sirven para derivar clases. Esto es abstraer a niveles muy altos y de un nivel medio de abstracción comenzar a hacer las instancias. Pero esa clase de nivel medio siempre va a requerir la clase padre. Permítanme que tengo un poco de sed. Gracias. Ok. Imaginémonos que estamos haciendo un sistema de ventas y estoy vendiendo equipo de cómputo. Entonces, estoy haciendo el sistema y me doy cuenta que yo tengo impresoras. Pero impresoras, hay varios tipos de impresora: inyección de tinta y matricial. La impresora, como tal,
tiene marca, tiene modelo y tiene precio, ¿sí? Tiene marca, tiene modelo, tiene precio. La de inyección de tinta tiene marca, tiene modelo, tiene precio y tiene una lista con los números de cartuchos. ¿Ven? La matricial no tiene cartuchos, pero tiene cinta. ¿Cuántas cintas? Si es una cinta de un color, si es dos colores, el tamaño, las dimensiones, el diámetro. Si ustedes se fijan, yo no voy a crear una impresora y le voy a poner, ok, mejor se lo pongo por escrito por los que necesitan verlo escrito. Yo puedo decir, tengo una impresora, ok. Entonces, perfecto, la impresora tiene marca, la impresora tiene modelo, la impresora tiene precio de compra, la impresora tiene fecha de compra, la impresora tiene precio de venta, ¿ok? Pero veamos, vamos con la tecnología. Ahora veamos el tipo de impresora. Si la impresora es de inyección de tinta, yo necesito cartuchos y cartuchos es un arreglo, ¿sí? Pero si es matricial, yo necesito tipo de tambor y necesito luego las cintas, que también es un arreglo. Pero si esta es una impresora láser, entonces yo necesito modelos de tóner y también es un arreglo. ¿Ok? Luego, si es una impresora 3D, filamentos que son compatibles. Todas las impresoras tienen dimensiones, tienen voltaje, ¿ok? Tienen voltaje. Entonces, imaginémonos que nosotros estamos creando este sistema. Entonces, tenemos una impresora y empiezo con la impresora marca incendio. Empiezo con la primera impresora. Esta impresora es marca incendio, ¿ok? Luego, es modelo caluroso, ¿ok? Y precio de compra, la compramos en 10 lempiras y la compramos el 1 de junio del 2022 y la vamos a vender por 10,000. Nada más lejos de la realidad. El tipo de impresora es de tóner, ¿sí? Es una impresora láser, es una impresora láser. Cartuchos no aplica, ¿ok? Tipo de tambor no aplica. Cintas no aplica. Modelo del tóner. Ocupamos un magenta 56X, un cian 58X, un verde 698X, ocupamos un negro 100X, ¿ok? Aquí va. Luego, los filamentos. Modelos de tóner, filamentos, no lo voy a llenar, vamos a ponerle que no aplica, ni me acuerdo por qué le puse filamentos. No me acuerdo que iba con ese dato. Dimensiones, pues ancho, por alto, por profundidad. Y luego, voltaje funciona a 12 voltios, pongámosle. 12 voltios y permite una entrada de 110, aunque tienen transformador, dejémoslo así. Digamos entonces que tengo otra impresora. La siguiente impresora, vean, este es un objeto. Esta impresora es la clase. Acá tengo impresora 1, ¿sí? O, para que lo veamos, en el stock tienen un código. Este tiene un código. Entonces, esta impresora es impresora 1. Hubiese hecho esto en una hoja electrónica. Luego venimos entonces con la impresora 2. La impresora 2, ¿sí? Es marca Gélido, ¿sí? Y es del tipo helado, es del tipo frío. Vamos a ponerle aquí. Luego, esta tipo gélido la compré en 12 y la compramos hace un mes. La compramos el 1 de mayo del 2022. Luego la vamos a vender por 12,000 porque así funciona esto. Pero el tipo de impresora es de inyección de tinta. Es de inyección de tinta. ¿Ok? Entonces, como es de inyección de tinta, los cartuchos se aplican. Colores 127 o 129 le quedan. Y luego negro el 65 o el 89. Esos dos le quedan. Tipo de tambor no aplica. Cintas no aplica. Modelos de tóner no aplica. Filamento era si la impresora era 3D, ya me acordé. Filamentos tampoco aplica. Dimensiones, y aquí sí le pongo los valores. Ancho, por alto, por profundidad. Y luego voltaje. Esta vaina también funciona a 12 voltios. ¿Qué es lo que estoy viendo?
esto es un desperdicio. Definitivamente, esto es un desperdicio. Entonces, lo que yo hago es que voy a crear una clase abstracta que se llama impresora. Impresora me va a tener código, marca, modelo, precio de compra, fecha de compra, precio de venta, ¿ok? Me va a tener estos datos de acá. Espérense, voy a hacer esto. ¿Ok? Impresora me va a tener estas propiedades. Y aparte me va a tener dimensiones y voltaje, que son propios de todas las impresoras. ¿Ok? Estos son los atributos de la clase impresora. Pero la clase impresora va a ser una clase abstracta, porque yo no voy a crear un objeto del tipo impresora. Pero sí voy a crear... Espérenme, déjenme copiar aquí. Aquí, voy a copiar aquí, voy a copiar aquí. Si voy a tener entonces de inyección de tinta, voy a tener acá láser, voy a tener acá matricial, 3D, no me interesa. Entonces, la impresora va a tener cartuchos, la de tinta va a tener cartuchos. La impresora láser va a tener los modelos de tóner. Y la impresora 3D va a tener los filamentos. Entonces, a eso me refiero. Una clase abstracta me sirve para crear jerarquías lógicas, pero al momento de implementar el sistema, yo nunca voy a tener un objeto del tipo impresora. Voy a tener un objeto impresora de tinta. Voy a tener un objeto impresora láser. Voy a tener un objeto impresora 3D. Pero jamás voy a venir a instanciar esta clase. No tiene sentido instanciarla. ¿Por qué? Porque lo que necesito es esta información más esta de aquí. Espero haberme dado a entender. Si no, no se preocupen. Vamos a seguir viendo esto a medida vayamos avanzando el contenido. Pero la clase abstracta, tengo clases normales y clases abstractas. La clase normal instanció objetos, la clase abstracta no puede instanciar objetos y solo me sirve para poder definir otras clases a partir de las cuales sí voy a derivar objetos. Objetos compuestos. La asociación parte de, formado a partir de otros objetos. El coche tiene tipo de caja, tiene motor, sistema de frenos, tiene chasis. El motor es un objeto en sí mismo. Pistones, válvulas, materiales, aleación, tipo de aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Sistema de frenos, si es ABS, si es de tambor, fecha de cambio de las zapatas, estado de las zapatas, tiene sus propios atributos y tiene sus propios métodos. Es un objeto compuesto a partir de otros objetos. Aquí vemos un ejemplo de libro que es una relación de generalización. Veamos acá. El microbús es un bus. El bus es un vehículo de pasajeros con motor. Vehículo de pasajeros con motor es un vehículo de pasajeros. Vehículo de pasajeros es un vehículo. El tren de pasajeros es un vehículo de carga, que es un vehículo. El camión es un vehículo de carga, que es un vehículo. Puedo especificar yendo hacia abajo o puedo generalizar yéndome hacia arriba. Mamífero, ok. Un oficinista es un empleado. El empleado es una persona. La persona es un hombre. El hombre es un mamífero. Generalizo, ¿ok? La persona es un empleado. El empleado es un informático. El informático es un programador. Es una especialización. Si lo veo de abajo hacia arriba, estoy generalizando. Si lo miro de arriba hacia abajo, estoy haciendo una especialización. ¿Ven? El BMW es un carro deportivo. El carro deportivo sigue siendo un carro. El carro es un vehículo de motor. El vehículo de motor es un vehículo. Pero yo puedo tener aquí vehículo sin motor. Vehículo sin motor, puedo tener bicicleta. Bicicleta puedo tener para una persona, para dos personas, o puedo tener triciclos. ¿Ven? ¿Ven? ¿Están entendiendo el poder
de la programación orientada a objetos, no estoy pensando en el código, estoy pensando en representar el mundo real. Oh. Una clase es completamente diferente a un objeto. La clase nunca se va a concretar, nunca se concretiza. Sirve para instanciar objetos y son abstracciones. Los objetos se crean y se destruyen. Son instancias de una clase. Si se concretiza al momento de trabajar y programar, es lo que nosotros utilizamos. Ese término de instanciar es muy informático. Legalmente, y ustedes pueden ir a la RAE, cuando hablamos de una instancia, hablamos de un organismo, de un grado jurisdiccional, parte de un apartado psíquico, memorial, solicitud, pero también es una persona o conjunto de personas que integran una instancia. Esto es recursivo y es que le vuele la cabeza a uno. Un objeto es una instancia de una clase. Es algo que pertenece a la clase, es parte de esa clase y representa a esa clase. La clase es el molde, el objeto es lo que estoy utilizando. La clase puede existir por sí sola, el objeto existe gracias a una clase. Puedo tener clases abstractas, todos los objetos son concretos, no puedo tener un objeto abstracto. Me duele la garganta, yo sé que no es culpa de ustedes y voy bien con el contenido, vamos muy bien. Me voy a quedar hasta acá.